¿Cómo están? Este es la tercera clase del Morphosis Swarm en OneHive. Hoy vamos a estar viendo un poco en detalle cómo funciona Hardhat y para qué nos ayuda. Hardhat es una herramienta de desarrollo en Ethereum que en el último año o 6 meses se ha vuelto muy popular y es justamente porque facilita mucho el trabajo de desarrollar smart contracts y todas las tareas que nos permiten que están involucradas en lo que es crear un smart contract y más cosas en relación a eso. Entonces, en la clase de hoy lo que vamos a hacer es un poco ver todo lo que implica y todas las herramientas que nos provee. Y para eso lo que preparé fue, primero que era un repo básico de Hardhat, que tiene un ejemplo bien sencillo, en donde, como la última vez, utilizando Gitpod, van a poder automáticamente tener un entorno de desarrollo ya creado y, y van a poder empezar a trabajar a partir de ahí y ver las cosas que vamos a empezar a ir viendo. Mientras dejamos que se cargue esto, yo acá ya tengo en mi computadora local ya creado. Si quieren también les puedo mostrar rápidamente cómo es posible también crear, si no, un repositorio de ejemplo. Básicamente podemos ir acá a scaffold is demo, podemos probar por ejemplo test hardhat, creo que era que había. Y acá sí podemos, para realizar esto tienen que tener instalado Node, que esto, por eso es más fácil la otra manera que les pasé acá, como viste, rápidamente se les deja todo setapeado ya y listo. Pero si no, si tienen Node, pueden hacer acá hardhat y lo que va a empezar a hacer esto es buscar la dependencia de hardhat y nos va a dar una, un par de pasos para crear un repositorio de ejemplo. Pero una vez que esto ya lo tenemos etapeado, lo que van a tener es una estructura similar a esta, en donde van a ver una carpeta de test, una carpeta con scripts, una carpeta donde van a estar los contratos. Esto déjenme eliminarlo que todavía no lo vamos a ver, pero es lo que vamos a. Está ahí acá en Node Modules donde van a estar instaladas las dependencias. Y, y nada, después vamos a tener algunos archivos más que vamos a empezar a ir viendo ahora poco a poco. Pero mientras, esta sería la otra forma, pero vamos a abrir la que ya tengo cargada acá. Y para facilitarme el trabajo un poco, voy a trabajar en en mi computadora en vez de este entorno, pero es completamente lo mismo que vamos a estar viendo. Bueno, entonces para arrancar, lo primero que les quería mostrar era un poco de estos archivos que tenemos aquí. Vamos a empezar a ver el archivo de hardhat config. Este es uno de los archivos principales que nos ayuda a configurar hardhat. Y acá, como pueden ver, vamos a tener principalmente dos cosas, tareas, que ya vamos a ver lo que son, y este código donde vamos a poder empezar a configurarle diferentes cosas a la herramienta, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver acá que dice Solidity 0732. Eso es lo que le está diciendo a Hardhat, es qué compilador vamos a estar usando para compilar los contratos. Y si nos fijamos acá, este tiene algunas configuraciones más, como compilers. Acá podemos empezar a utilizar, porque podemos tener una lista de compiladores en vez de solo utilizar uno. Entonces es posible acá tener, por ejemplo, dos versiones en vez de una sola. Podemos después también elegirle la configuración, si no me equivoco, creo que es adentro del compiler. Tenemos optimizations también. Eh, y bueno, vamos a poder, creo que si me fijo acá en las configuraciones de Hardhat, podemos ver acá, por ejemplo, algunos settings extras que se pueden configurar. Podemos ver está la versión de Solidity que vamos a estar usando, que si recuerdan es lo mismo que hacíamos acá en Remix para elegir el compilador que vamos a estar usando. En esta parte que elegíamos qué tipo de compiler. Bueno, acá en Hardhat lo que vamos a estar haciendo es algo similar, pero lo vamos a estar diciendo de esta forma. Como nosotros vamos a estar trabajando, si nos fijamos en la carpeta de contratos, con una versión 7 o más para este contrato,
Bueno, acá le vamos a dejar lo que estaba, que era 074, si no me equivoco. 073 tenemos. Entonces, para seguir viendo otras configuraciones, que acá nos permite agregar hard hat, podemos ver que podemos poner una configuración de cuál es la network por defecto, Mocha, Path, pero continuemos con network, que es una de las más importantes. Y esta configuración lo que nos permite es elegir qué networks vamos a estar usando en nuestro proyecto, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, bueno, vamos a configurar una network para mainnet, que va a ser nuestra red principal. Podemos decir, bueno, una para test en Rinkeby, y ahora vamos a ver cómo se configura. Y en XDAI, por ejemplo, podemos decir, queremos tener estas tres redes. Y además vamos a también a tener una red, que es la red que esa siempre está disponible, pero también la podemos configurar, que es la red de Hardhat, que va a ser la red local que vamos a tener corriendo, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que Hardhat nos permite nos provee, son dos tipos de configuraciones de red. Una es la red local de Hardhat, que va a tener algunas características especiales que ya vamos a estar viendo. Y después van a estar todo el resto de las networks que nosotros vamos a estar configurando, que van a ser de un tipo de network que se le conoce como JSON RPC, que como si recuerdan, la JSON RPC es el protocolo que habíamos visto de Ethereum con el que los nodos se comunican a bajo nivel. Entonces, estas networks van a ser de ese tipo de nodos que van a estar apuntando o sea, nodos que van a redes que van a estar apuntando a los nodos en las diferentes networks, ¿no? Entonces, para cuando configuremos acá adentro, vamos a poder decirle, por ejemplo, cuál es la URL a la cual le vamos a estar apuntando el nodo, que puede ser, por ejemplo, si yo tengo un nodo en Infura, que es uno de los proveedores de, de servicio de nodos para rentar, ¿no? Yo puedo decir, bueno, tengo acá en XDAI, en Settings, y decir, bueno, dame mi nodo de mainnet, y le digo acá, esta es la URL que quiero utilizar para comunicarme. Y además acá después puedo empezar a decirle, bueno, qué otras cosas quiero configurar para esa network. Que nos fijamos en, si nos fijamos en el, aquí en la documentación que les voy a estar compartiendo, nos va a explicar un poco todas las configuraciones que se pueden poner en una network, ¿no? Entonces, si nos fijamos, tenemos por un lado la Hard Hat Network, como les había comentado, que tiene todas estas configuraciones bastante específicas. Y por otro lado tenemos la JSON RPC Base Network, que nos permiten, bueno, también configurarle un montón de cosas, que entre ellas van a ver que son, por ejemplo, cuál es el Chain ID, significa la red, cuánto es el gas que se va a poder usar, el gas price que se quiere por defecto, las accounts, que eso es una capa importante que podemos ver, que van a ser eh, cuáles van a ser las cuentas que van a estar interactuando, ¿no? Y si nos fijamos acá, en la documentación nos dice que este valor puede ser una red, eh, una HD wallet, o sea, puede ser un mnemonic o una private key. O sea, que acá nosotros podríamos poner, creo que en el ejemplo se puede ver ya también acá, cómo la configura. Si por ejemplo acá vemos, tenemos en Rinkeby, tenemos este URL y además tiene estas accounts, que en este caso está usando directamente una private key, ¿no? Entonces si ponemos esto, acá lo que significa es que cuando usemos la network de Rinkeby, va a estar utilizando estas private key, que obviamente estas private key las vamos a poner nosotros después manualmente, ¿no? O sea, 0x, lo que sea nuestra private key, y acá vamos a estar usando esa a cuenta para interactuar, ¿no? Con esta network, ¿no? En general esto es una buena, lo que se realiza en general para proteger esos datos privados es pasar estas variables como variables de entorno, que se le llama esto. Entonces acá le podemos decir, bueno, tenemos esta aquí que la podemos después pasar sin revelarla después al momento de subir estos cambios a nuestro repositorio o a nuestro entorno de trabajo, ¿no? Entonces, la otra forma que también podemos poner una private key, una cuenta acá es directamente poner un mnemonic y elegir. Por ejemplo, creo que, déjame buscar un ejemplo más avanzado, creo que en Scaffold
el anterior scaffold que estuvimos usando. Teníamos acá también dentro del hardhat, teníamos una configuración un poco más avanzada y acá podíamos ver que el mnemonic, el account era directamente el mnemonic de, que se lo pasamos a través de una función en este caso, que lo que hacía en este caso directamente, para que vean cómo se puede también poner un ejemplo más complejo, es directamente tener un mnemonic, un archivo que se llama mnemonic en el directorio y leer desde allí ese valor. Entonces, si nos fijamos acá, este mnemonic se está generando con una tarea más abajo, que se llama generate, por ejemplo, creo que es este. Entonces, si nosotros copiamos esta tarea ahora, la ponemos aquí arriba y probamos correrla, por ejemplo, npm hardhat, generate, esto es lo que nos va a crear default network. Bien, creo que nos faltó definir este valor aquí arriba de la default network, localhost. Aquí y ponerla como default acá. O sea, esta es una configuración, esta es otra de las configuraciones que podemos poner, default network. Entonces, nada, la estábamos definiendo acá arriba como, en este caso, localhost, que es una de las que vamos a tener para interactuar. Entonces, si ahora generamos con esta tarea, eh, nada, acá estamos teniendo un error xdai url localhost. Estamos teniendo un error de... Bueno, bien, claro, en este caso nos dice que todavía no, como que no estamos definiendo nada, entonces quitemos por ahora esa network. Y bueno, ahora también no tenemos la variable de bug. Esto fue porque eran cosas que estaban definidas en Scaffold que no las teníamos. Entonces, si ahora las agregamos, pongámoslas también ahí abajo. Eh, bien, se genera un mnemonic, pero, bien, no tenemos tampoco el importado, en este caso, el require para utilizar FS. O sea que todo eso son cosas que se estaban usando aquí en esta tarea. Entonces ahora con esta tarea que generamos acá, lo que nos creó ahora son dos archivos. Uno el mnemonic, donde está tipo este valor generado aleatoriamente, que si nos fijamos esto lo que está haciendo acá es usando toda esta lógica que no es necesario entenderla ahora, pero para generar un mnemonic automáticamente y después utilizarlo acá. Entonces al momento de configurar nuestra network, vamos a tener todo un conjunto de cuentas ya predispuestas a utilizarse, ¿no? Bueno, para continuar con esto, lo que tiene interesante es que después nosotros podemos utilizar cualquier tarea, como ahora que hicimos generate, y pasarle este archivo de configuración, network, y pasarle la network con la que queremos hacer las cosas. Por ejemplo, Rinkeby o Mainnet o Hardhat, y siempre vamos a estar utilizando la configuración que aquí le hicimos, ¿no?, a esta network. También para continuar mostrando un poco todas las cosas que por ahora Hardhat nos provee por defecto, es si hacemos npx Hardhat, nos va a mostrar primero que nada la versión que estamos corriendo, cuál es la manera de usar Hardhat, podemos pasar global options y la tarea que vamos a hacer y las opciones de la tarea. Y para las global options vamos a tener varios acá. Entre ellas, las más importantes van a ser network y va a ser la que más usemos, network. Las demás ya son para configuraciones más específicas, pero network es la que más va a estar relevante. Y después nos va a mostrar todas las tareas que tenemos
en este entorno de desarrollo, ¿no? En este caso tenemos una de accounts que nos va a mostrar todas las accounts que tenemos. Si, por ejemplo, corremos hardhat accounts, nos va a mostrar las cuentas por defecto. Eh, Bien, claro, tenemos que elegir por defecto capaz ahora hardhat para que use hardhat por defecto. Entonces, si ahora ponemos hardhat accounts, nos va a mostrar todas las cuentas que tenemos por defecto en hardhat. Pero, por ejemplo, si ponemos hardhat accounts y le decimos que la network que queremos utilizar va a ser Rinkeby, van a ser diferentes las cuentas. Eh, bien, claro, estoy usando Rinkeby, pero si ponemos, por ejemplo, en pie de hardhat network mainnet, este error que me tiró es porque estoy usando este provider que tenía Scaffoldis, que no está, precisa autentificación para poder utilizarse, entonces no me está permitiendo hacer interactuar con él. En cambio, este otro de mainnet que yo lo configuré, porque con algo con una cuenta personal, con un URL personal, sí me va a dejar interactuar y vamos a poder ver cuáles cuentas tenemos. Bien, pero no nos imprimió nada. Estoy tratando de pensar por cuál puede ser la razón. Mainnet. No, claro. No le estoy pasando el mnemonic tampoco acá. O sea que ese era el error aquí. Tengo que decirle que queremos usar este mnemonic. Entonces ahora sí va a tener cuentas para... Y como podemos ver, son diferentes porque estas son las que se generan por defecto en hardhat y estas son las que estamos a ver todas las cuentas que inicializamos con nuestro mnemonic local. Entonces, en general estas configuraciones van a ser en principio las más relevantes para comenzar a trabajar, las networks, poder pasarle el provider, el JSON RPC provider de la diferente network, que este valor lo podemos obtener en general desde un proveedor como Infura o como también Alchemy, es otro que te permite acceder a un nodo de manera como un proveedor de servicio. Y después, por ejemplo, en XDAI también podemos utilizar de manera los que tienen corriendo el equipo de XDAI. Si vamos a, ¿dónde era? Creo que por aquí a la documentación de los developers. Creo que por aquí podemos encontrar cuáles son los JSON RPC acá endpoints y utilizar cualquiera de estos, por ejemplo, este. Y configuremos, por ejemplo, ahora una network de XDAI. Ahora sí, le pasamos el URL de nuestro provider y vamos a también utilizar este mismo mnemonic que tenemos localmente. Así. Entonces aquí ya tenemos configurado otra red más para utilizar, que en este caso va a ser en XDAI. O sea que ya podemos estar conectándonos con XDAI con todas estas cuentas que en principio estas cuentas no van a tener dinero porque son cuentas nuevas, pero si quisiéramos podemos mandarle un poquito de XDAI para empezar a probar cosas o deployar contratos en la red real de XDAI. Pero mientras tanto, lo que nos vamos a concentrar también es en la Hardhat Network, que es una red local con la que podemos testear cosas y probar de manera más detallada. Ahora, para continuar con, con el ejemplo, lo que quería, este sería un poco el archivo de configuración. El compiler este, capaz que para dar un poco más de contexto, nos permite, bueno, utilizar qué tipo de compilador, y esto lo que va a hacer es cuando corramos npx, en este caso npx hardhat, la tarea de compile, que es una tarea que viene por defecto en hardhat, que nos permite compilar nuestro contrato, como hacíamos antes de manera más manual. Ahora esto lo realiza hardhat todo por nosotros. Y si nos fijamos, una cosa que está interesante es que si yo cambio acá la versión, algo que también realiza hardhat es que va a bajar el compilador que corresponde a esa versión automáticamente, sin necesidad de que nosotros hagamos nada, y volver a compilar con eso. Este descarga se realiza una única vez por cada vez que queda, como queda guardado en la calle.
y después ya se puede reutilizar. Pero esto es interesante para porque de otra manera tendríamos nosotros que estar pensando en cómo, qué compilador y a veces era una tarea difícil de encontrar realmente el que correspondía. Pero bueno, esto está todo facilitado para nosotros gracias al trabajo que hizo el equipo de Hard Hat. Bueno, eso entonces sería como un archivo de configuración de Hard Hat básico que tiene algunas tareas que ya vamos a ver más en detalle cómo se usan las tareas. Pero ahora que ya tenemos un poco más de contexto, me gustaría también explicar qué es el Hard Hat Runtime Environment, que es como una de las formas en que trabaja Hard Hat para, para facilitar también el uso de la librería en diferentes contextos, ¿no? Entonces, el Hard Hat Runtime Environment es la forma en que Hard Hat eh, provee todo este conjunto de utilidades, de network y de diferentes eh, configuraciones en las diferentes cosas que podemos hacer en Hard Hat. Por ejemplo, Hard Hat, alguna de las cosas que se puede hacer es correr scripts que realizan acciones. En este caso, este script básico está deployando un contrato, básicamente hace eso. Si se fija, utiliza la herramienta items, que no nos vamos a interesar mucho en el detalle de cómo lo hace, pero porque en la próxima lección lo vamos a estar viendo, pero lo que está haciendo acá es utilizando items para crear una factory de este contrato que tenemos acá, Glitter, y luego lo que va a hacer es directamente utilizar la función de deploy que nos provee la factory. Esto es todo gracias a items que nos facilita el trabajo de crear un nuevo contrato, una nueva instancia de un contrato. Y después directamente obtiene la cuenta una vez que ya se confirmó que está deployado. Obtiene la address, perdón, de ese nuevo contrato, ¿no? Entonces, este es un script básico en Hard Hat que nos permite, en este caso, deployar nuestro contrato de manera básica en las diferentes networks, ¿no? Entonces, si por ejemplo acá nosotros primero que nada podemos esto correrlo las maneras en que se corren los scripts en Hard Hat es con Hard Hat Run y después el directorio donde está ese script. O sea que si por ejemplo acá hacemos script, sample script, nos va a estar deployando el contrato en la red local de Hard Hat porque es la de por defecto. Y como podemos ver va a imprimir Glitter Deploy y a la nueva address de ese contrato. Pero esto es lo que, esta ejecución va a estar, primero que nada, al correr cualquier tarea o script en Hard Hat, si no es un- una network si es una network de JSON RPC, no lo hace, pero en caso de que se use la red de Hard Hat, levanta esa red local automáticamente y después se ejecuta la acción, o sea que siempre tenemos una red ahí corriendo. Pero lo que tiene es que no vamos a tener en este caso poder ver porque ya después se detiene. Entonces, lo que está interesante para ver cómo va cambiando el estado es correr la red, que en este caso la vamos a estar corriendo con ese comando que es npx hardhat node, y eso lo que nos permite es correr la red de Hard Hat de manera como un proceso local en nuestra computadora y conectarle un servidor de JSON RPC a ese nodo local, ¿no? Entonces esto lo que nos permite es, si por ejemplo ahora también volvemos a ejecutar este script y lo conectamos a esta network que va a ser localhost, nos va a imprimir acá, podemos ver que interactuamos con esta red. Esto a veces me causa un poco de confusión el tener que usar network localhost cuando estamos corriendo la red de manera local, pero es porque en realidad este nodo de Hard Hat está corriendo, de la Hard Hat Network está corriendo de manera local en este puerto y la manera que tenemos para que Hard Hat reconozca que queremos conectarnos a este nodo local es pasarle esta localhost y que en realidad lo que es eso es que sería lo mismo, o sea, sería lo mismo que tener esta configuración acá,
que es justamente lo que hace Hardhat por defecto al definir localhost, pero lo que tiene es que no lo define realmente porque ya está por defecto, pero nosotros podemos ser específicos y agregarlo. Por ejemplo, acá tampoco está en el ejemplo, pero podemos decir localhost, localhost es la red a la cual nos vamos a conectar con la URL local que va a tener Hardhat al correr, que es esta. Entonces acá, esto es lo que está haciendo en realidad Hardhat al momento de déjenme ver una cosa para agregar esto para que se formatee automáticamente las cosas. Bien. O sea que en realidad Hardhat lo que tenía por defecto era esta configuración de. Perdón, creo que no lo copié. Bien. Tenía esta configuración aquí. O sea que esto lo tenía por defecto Hardhat, pero si nosotros somos específicos, esto es lo que le estamos diciendo a Hardhat es que nos corra este script y que se conecte a la network de localhost, que va a ser la que está corriendo este servidor en nuestra Hardhat network de manera local. Entonces, al hacer eso, nada, estamos mandándole un deployment de un, de un contrato. Y a su vez, como pueden ver, lo que está interesante es que también vemos acá que hay un console log impreso que dice deploying a greeter with greeting hello Hardhat, ¿no? Eso es porque, si nos fijamos en el contrato ahora, durante el constructor tenemos un console log aquí. Y esta es una de las características avanzadas que nos da la Hardhat Network de Hardhat, que nos permite utilizar console logs dentro de Solidity. La manera en que se hace es importando este contrato que está dentro de Hardhat, que es el Hardhat barra console.sol, y después lo podemos utilizar como cualquier console log en JavaScript. Pero lo que va a hacer es que al momento de procesar esa línea de código, va a imprimir en la network, en este caso la Hardhat Network, lo que queremos mostrar, ¿no? En este caso va a ser este mensaje más cuál es el argumento que se pasó para el constructor, que en este caso era Hello Hardhat. Bueno, esto era un poco lo que quería mostrar se me fue un poco capaz que por las ramas la explicación, pero lo otro que quería mostrar acá era si yo pongo acá un breakpoint y tengo acá configurado para hacer un debug en este archivo de VS Code, tengo una configuración que me permite de manera sencilla poder debuguear este código, que debuguear es como ver de manera más precisa cuando se corre qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces yo vengo acá a la tab de debug y le pongo el run, que va a ser lo que va a correr lo mismo que hicimos acá cuando hicimos este mismo código. Si nos fijamos en cómo lo configuré, está corriendo eso mismo, ¿no? Está diciendo, bueno, va a correr el ejecutable de Hardhat que está en este directorio, va a correr run y va a pasarle el script, ¿no? Y lo que me tengo que fijar es que como cambiamos esta hardhat acá, vamos a tener que cambiar acá también para que sea eh, barra barra network y local host. Entonces ahora si corremos lo que quería mostrar con esto es que si ahora corremos este código, vamos a estar parados acá y vamos a poder tener acceso a todo lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Lo que quería mostrarles acá, que es lo interesante, es el Hardhat Runtime Environment, ¿no? Entonces eso es lo que acá sería el HRE, que en este caso está puesto de manera explícita para mostrar que también es posible hacerlo de esta forma, pero al correrlo con Hardhat, esto se hace automáticamente. O sea, Hardhat nos lo inyecta, nos lo deja pronto para utilizar sin necesidad de ser explícito en cuanto a dejarlo como una referencia. Es necesario, como se explica en este comentario, si vamos a correr el script sin utilizar Hardhat, porque en ese caso sí vamos a tener que instanciarlo, ¿no? Pero si vamos a estar corriendo las tareas de esta forma con Hardhat, no es necesario ser específico. Pero bueno, y para mostrarles un poco lo que tiene,
acá podemos ver qué es lo que tiene el Hard Hat Runtime Environment, ¿no? Entonces, si nos fijamos, adentro tiene las tareas que están disponibles, tiene este, esta función para correr scripts, tienes las networks que se está utilizando, en este caso la network de localhost, tiene argumentos que se pasaron, tiene un iters, un objeto de iters inicializado, porque si nos fijamos, en este caso, eso lo tenemos de esa manera porque tenemos este otro plugin instalado de Hardhat iters que nos permite, que nos da esa facilidad, pero esto en realidad por defecto no vendría. Y si por ejemplo nosotros eh, quitáramos eso, este archivo de instalación, ya no lo tendríamos a disposición. Y después también tenemos esta función de Artifact, que es donde van a estar todos los archivos compilados, ¿no? Entonces, todas estas cosas que son útiles al momento de trabajar con contratos y escribir test o escribir scripts, los tenemos a disposición, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso acá, nosotros estamos accediendo a items, ¿no? Y podemos acá utilizar todas las funcionalidades que items nos provee. O podemos, por ejemplo, preguntarle al Hard Runtime Environment qué cosas de la network, ¿no? Por ejemplo, esta network, qué configuración tiene, qué nombre tiene, qué provider, o sea, qué proveedor nos estamos conectando, si ese proveedor se le puede también enviar requests como hacíamos antes de manera manual, con el métodos de JSON RPC estos, podemos mandarle, queremos saber el balance, bueno, mandárnoslo, podemos decir ¿no? request y acá pasarle esa request, ¿no? Podemos, a ver qué más tenemos acá, podemos decirles, por ejemplo, correr un script extra adentro de este, o sea, si por ejemplo acá tuviéramos otro script que se llama test, podemos correrlo, o play, lo que sea, un script más que adentro de esta carpeta si existiera, ¿no? Que se llama play, lo podemos correr desde acá. Eh, a ver qué más. Bueno, eso es un poco capaz con lo que se puede hacer así. Pero un poco lo que hace el Hard Hat Runtime Environment para dar una visión más es justamente darnos todo ese contexto con el que Hard Hat funciona para utilizarlo en las diferentes cosas que vamos a realizar. Que en este caso, por ejemplo, estamos haciendo un deployment utilizando items. Pero, por ejemplo, en los tests pasaría lo mismo, ¿no? Si acá corramos esto. Pero, por ejemplo, en los tests, si vamos a correr un test acá y le voy a poner, y tenemos que modificar acá también para ponerle estos valores. Si, por ejemplo, vamos a correr el test así de este formato, no se va a detener acá y acá también lo mismo, ¿no? Nos podemos fijar que acá también está el HRE y acá nos fuimos. Acá, por ejemplo, en este test no pusimos la referencia al Hard Hat Runtime Environment, pero de todas maneras lo tenemos disponible porque estamos corriendo, de esta forma estamos corriendo los tests con npx Hard Hat Test, pero a través de la herramienta de debugging que nos facilita el ver las cosas en el momento, ¿no? Entonces, ahora cuando acá tenemos acceso a todo esto y podemos empezar últimamente también a probar cosas, que en este caso lo que está probando es que se va a deployar de manera correcta el, el- el- el contrato, ¿no? Entonces acá podemos decir, bueno, que si el mensaje que tiene es igual a Hello World, tiene que estar correcto esa afirmación, etcétera. Entonces acá, bueno, podemos ver eh, nada, que si se cumplieron los test o no. Entonces, bien, esto era un poco cómo funciona el Hard Hat Runtime Environment y cómo nos facilita el trabajo con esta herramienta para acceder a esas funcionalidades, ¿no? Después, para ir un poco más ahora al detalle de lo que es el Hard Hat Network, podemos empezar a ver capaz algún ejemplo. Primero que nada, para dar un poco de contexto, la manera en que funciona el Hard Hat Network, y acá les voy a dejar después el link a la documentación para que lo lean, que está muy bueno, es que el Hard Hat Network
mina, o sea, la manera en que funciona es que va a estar minando una transacción por cada, va a estar minando un nuevo bloque por cada transacción que enviamos. O sea que en este caso, cada vez que enviamos una transacción a la network, va a estar minando un bloque. Y eso lo que va a hacer es, digo, y eso es la manera en que que está configurado por defecto, pero se puede también modificar. Después, en esta documentación podemos ver también todo lo que nos permite hacer la Hard Hat Network. Podemos ver todos los JSON RPC métodos que están definidos y que se pueden utilizar. Después también van a existir otros métodos más específicos de la network para testing más que nada y para poder probar cosas en diferentes ámbitos, que ahora vamos a estar viendo un ejemplo interesante. Después también vamos a tener estos otros eh, métodos para probar cosas también, que más que nada sirven para los tests, que seguramente veamos la semana que viene. Y algunos métodos que ni siquiera se realizaron porque no eran capaz tan relevantes. Y bueno, también se pueden utilizar varios forks de diferente tipo que hubieron en Ethereum. Y, y acá están todas las configuraciones que se pueden poner. Y bueno, después lo otro interesante que nos permite la Hard Hat Network es que nos da Solidity Stack Traces. en- y eso lo que significa es que si hay un error, podemos ver hasta dónde en específico, hasta en los contratos, está sucediendo. Que antes eso era muy difícil de encontrar un error, ¿no? Si no era porque no existía una manera de saber dónde fue el error en sí mismo, ¿no? Entonces ahora con estas Stack Traces más el console log que nos da Hardhat, se hace realmente muy fácil. Entonces, por ejemplo, si acá nosotros al momento de deployar podemos poner un require y nos agregue la condición de que 1 igual eh, distinto de uno. Si se cumple, obviamente que esto siempre va a fallar, pero si podemos ahora correr, lo que va a pasar acá es que primero cuando corramos la tarea esta, va a compilar de vuelta el contrato porque este contrato se cambió, ¿no? Y después va a volver a correr el script este que tenemos acá para deployar el contrato. Y lo que va a suceder es que va a dar un error, ¿no? Entonces, porque justamente nunca se va a cumplir esa condición. Entonces, acá lo que podemos ver es que la transacción revirtió sin una razón, eso es porque no le pusimos una razón, pero acá podemos ponerle, por ejemplo, un error, un mensaje que sea error sin sentido. Entonces podemos correr de vuelta y ahí ver que el error que nos va a tirar, VM exception, se revertió esta transacción con un error de sin sentido. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, que lo que sucedió y ver todo lo que decíamos, ¿no? El stack de, de todo de todo el camino que recorrió esto hasta el momento del contrato, ¿no? Si nos fijamos, arranca aquí donde dice Gritter Constructor, línea 11. Y después sigue todo para todos los que pasó, pero esto es re importante de saber a dónde fue que se originó el error para nosotros encontrar realmente qué puede ser lo que nos está dando un error, ¿no? Que en este caso es muy sencillo, pero hay veces que estos errores pueden ser bastante complejos y nada, va a ser difícil de encontrar a veces, ¿no? Entonces, después el otro interesante caso que tiene para utilizarse la Hard Hat Network es la console log y eso ya está probado acá en el, en este ejemplo que ya tiene unos console logs y es lo que vimos antes, pero pongámoslo de vuelta para reafirmar eso. Y acá podemos ver, ¿no? Que el console log se imprime lo que queríamos ver y en este caso se imprime hasta la función. Hay algunos requisitos para este console log en cuanto a qué parámetros se pueden utilizar y de qué manera, pero en general son bastante flexibles como para lo que precisamos. Después, a ver qué más tenía anotado para comentarles de esto. Bien,
Bien, después tenemos también para cosas interesantes para hacer con la Hard Hat Network es eh, conectarnos a diferentes forks, que eso sería, por ejemplo, porque a veces está la necesidad de querer probar cosas, pero que ya existían, ¿no? Por ejemplo, si nosotros ahora quisiéramos interactuar en algún protocolo de DeFi y queremos de una manera sencilla eh, probar si se puede hacer alguna acción en, no sé, en Compound o en lo que sea, en cualquier protocolo, se nos haría muy difícil desde cero replicar toda la existencia de la blockchain hasta ese punto que queremos probar, ¿no? Entonces, para esos casos, se creó una feature en esta desde hace un tiempo en realidad, pero que Hardhat la hizo bastante, la realizó con bastante éxito, y es que se pueda forkear una network, ¿no? Que después acá les voy a también dejar el link, pero podemos inicializar esta network que teníamos acá, pero apuntando a un fork, ¿no? En este caso vamos a poner entonces forking y acá vamos a ponerle a cuál va a ser la URL del provider que vamos a estar forkeando, que en este caso vamos a utilizar la de XDAI, pero hay que tener una salvedad que para poder utilizarla con el completo funcionamiento es necesario que sea un nodo archive, que es un tipo de nodo que guarda muchísima más información y que eso es relevante al momento de obtener los datos que queremos, ¿no? Entonces, si queremos tener el máximo funcionalidad, lo ideal es tener un archive. Por eso estoy ahora probando con este DexDai, que ya está configurado. Y después, algo que también puede estar bueno es elegir un block number que no sea de los últimos 15, 20, pero un bloque bastante reciente, pero no de los últimos, porque eso facilita también que sea más sencillo de leer. Y esos son consejos que se aconsejan en la documentación, que les voy a mostrar. Pero entonces, por ejemplo, agarremos uno de los últimos y restémosle unos 100 bloques. Si ponemos acá, creo que así, y ponemos, no sé, 800 en vez de 900. Entonces ahora cuando corramos la network, lo que vamos a tener acá es una network local, pero que está forkeando la red de XTAI, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos probar eso, no? Pues para saber que estamos realmente interactuando. Bueno, podemos, por ejemplo, empezar a utilizar otra función de Hardhat que se llama console, otra tarea, que eso lo que nos permite es conectarnos con una consola de desarrollo, que en este caso la vamos a conectar a la red de Hardhat, ¿no? Local. Entonces, por ejemplo, podemos preguntarle, que acá también vamos a tener el HRE, ¿no? Vamos a tener el Hardhat Runtime Environment. Vamos a decirle que queremos desde esta network, queremos al provider, queremos pedirle un request de cuál es con el método eh, ifGetBlock, creo que puede ser. Ahora fijémonos, para obtener el bloque por número, block by number. Entonces vamos a mandar este request que es getBlock by number. No recuerdo esto si era comentado, creo que sí. Y vamos a también pasarle los parámetros que van a ser eh, latest y true. Latest y true. Entonces, bien, esto también vamos a tener que hacerlo con await para que funcione. Capaz que nos va a dar algún error, pero bueno, no, funciona bien. Si nos fijamos acá, le hicimos un request, ¿no? De cuál es el block number y acá obtuvimos todo el bloque que nos dio toda la info, que está bastante larga, pero para facilitar, para hacerlo un poco más sencillo, vamos a ponerle false acá para que nos dé toda la información de las transacciones. Entonces acá podemos ver que
este bloque es el bloque número bastante grande, este número, y cuál es el hash, cuál es el parent hash, el nonce, toda la información de este bloque, pero ya tenemos una idea de que como ya es un número muy grande, es que estamos en la red de XDAI. Y otra manera también de probar podría ser, por ejemplo, que le pidamos al Hard Network que nos comunique con ethers y nos dé, eh, perdón, await, Hard Network, Hard Runtime Environment, comunicarse con ethers eh, get chain ID, creo que es. Bueno, no recuerdo el comando exacto, pero también podríamos comunicarnos con iter para obtener get block, creo que es algo así como latest. Creo que esto ya lo habíamos hecho en la anterior de los ejemplos, eh, pero no recuerdo la sintaxis exacta, pero lo que también nos permite comunicarnos acá con ithers. Y lo interesante de esto es que tenemos una red corriendo en XDAI para probar cosas que con todo lo que ya existe en XDAI, ¿no? Y entonces eso es súper poderoso al momento de testear o de probar el funcionamiento de nuestro contrato en el contexto de lo que ya existe, ¿no? A ver, bien. eh, Bien, para dar un poco más de contexto de lo que es la Hard Hat Console, esto en realidad es como una consola de desarrollo donde nos permite ejecutar, primero que nada, tener acceso al Hard Hat Runtime Environment con todo lo que ya hemos visto hasta ahora, de todas estas funcionalidades, y nos permite ejecutar código como también con código asíncrono, con async await, nos permite comunicarnos con eh, o sea, todas las realizar scripts o tareas que ya estemos realizando en nuestro environment de una manera sencilla de probar cosas y conectarnos a una red. Podemos hasta también conectarnos, por ejemplo, si quisiéramos, por ejemplo, conectarnos a Mainnet y probar cosas directamente en Mainnet, también sería posible. Si queremos conectarnos directamente a nuestra configuración de XDAI, también lo mismo. Entonces ahí podríamos interactuar directamente con la red de XDAI, con nuestras cuentas configuradas. Em, Después, bien, creo que en general eso era más o menos lo que tenía para mostrar de eso. Y después un poco los scripts y los tasks son un poco lo que las hemos estado un poco viendo ahora hasta el momento, pero son la forma que Hardhat nos permite ejecutar acciones en concreto, por ejemplo los scripts, como vimos hasta ahora, o también ejecutar tareas más complejas, como en el caso de estas tareas que teníamos aquí perdón, en el Hardhat config. Una tarea básica que solamente imprime las cuentas que están configuradas y una capa un poco más compleja que ya incluye la generación de un nuevo mnemonic. Pero estas tareas van a ser posibles de configurar con bastantes, se pueden hasta pasar argumentos, se pueden hacer cosas bastante interesantes con estas tareas y permitir que, nada, facilitarnos el trabajo a la hora de, de trabajar con los contratos y con el deployment, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá les voy a compartir después luego también la documentación de cómo crear estas tareas y lo que se permite realizar. Y, y bueno, después cuando si volvemos a poner acá en Hardhat, podemos ver que dentro de estas tareas existen algunas que son por defecto, como son varias de estas, como la de compile que hemos utilizado, la de la consola, generate, el nodo para correr una blockchain local, RAM para correr scripts, test para correr los tests. Entonces, todas esas tareas ya están por defecto y después nosotros podemos empezar a agregar nuevas tareas como hicimos con la de generate, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, la de Compile, que es una de las más avanzadas, realiza muchas cosas para lograr que tengamos la compilación y todos los archivos. Y si nos fijamos, esa tarea lo que termina generando es esta carpeta de artifacts aquí y esta de calle que guarda calle de Hardhat, pero esta de artifact va a tener toda la información que antes se nos generaba en Remix, por ejemplo, con el bytecode y la ABI. Se va a estar guardando acá con un formato interesante para poder accederlo. Perfecto, como en este caso, podemos ver que acá dentro de nuestro artifact del contrato que creamos vamos a tener la ABI, vamos a tener el bytecode como hacíamos antes y también vamos a tener más datos que van a poder ser relevantes en determinados casos, pero más que nada es importante que el bytecode y el ABI estén ahí para poder utilizarlos en otras aplicaciones o configuraciones. Y es de acá donde van a estar leyendo, por ejemplo, otras librerías como ithers o otras librerías como estar viendo eh, para entender qué tipo de contratos creamos, ¿no? Mm, Bien, después esto fue lo que mostré al principio, esta fue la configuración que hice para poder probar las cosas con el debugger y ver más en específico cómo están pasando qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, y ahora para terminar, lo otro que quería comentarles también es los plugins, qué son los plugins en Hardhat y esta es una de las funcionalidades más importantes que tiene Hardhat, que es que además de tener todo este gran repertorio de configuración y de tareas por defecto que nos permiten hacer cosas ya súper prácticas y avanzadas. También nos permite no solamente generar nuestras propias tareas, sino permitir que estas tareas también sean utilizadas por otros y facilitándoles sin necesidad de configurar demasiado su proyecto, ¿no? Entonces, para eso lo que hace Hardhat es crear un sistema de plugins en donde podemos agregar plugins que nos interesen, como pasa acá. Por ejemplo, este plugin de Waffle, que no, es un plugin para testing, o Hardhat Ithers, que es otro plugin para poder agregar ithers a nuestro Hardhat Runtime Environment. Entonces, nosotros lo único que que tenemos que hacer es instalar esa dependencia y agregarle esta, esta instancia para que se, se le agregue al Hardhat Runtime Environment y después no mucho más. Tal vez si el plugin tiene una configuración, agregar alguna configuración acá, como vamos a estar viendo ahora. Pero de una manera bastante sencilla logramos adquirir mucho más poder en nuestro Hardhat Runtime Environment. Como podemos ver acá, gracias a que instalamos directamente Hardhat Ethers, ya luego podemos empezar a utilizarlo acá en nuestra Hardhat Runtime Environment y sin más seguir aprovechando, ¿no? Esa funcionalidad. Ahora lo que quería ver era un poco mostrar algunos de los plugins que existen. Entre ellos vamos a tener el de Ethers y el de Waffle, que son Waffle para una herramienta de testing que vamos a ver la semana que viene. Pero quería por lo menos mostrarle dos nuevos también que están interesantes y acá en la documentación están toda la lista de plugins y está abierto a que más todo el tiempo está gente creando nuevos que facilitan el trabajo para determinadas cosas. Pero nosotros vamos a tocar ahora cómo se configura, por ejemplo, dos de ellos. Uno es el Hardhat Gas Reporter para poder... Empezamos primero por el de Solidity Coverage, mejor. Que ese lo que nos permite es agregarle coverage a nuestros smart contracts. Eso que el coverage es una manera de, de espera que no lo encuentro. El coverage es una manera de medir cuánto hemos testeado nuestro código, ¿no? Entonces, si nos fijamos acá en el plugin, nos dice que lo único que precisamos hacer para instalar es instalar como dependencia este plugin nuevo. Entonces vamos a hacer yarn add dev solidity coverage. Agregamos solidity coverage y lo vamos a agregar a nuestra configuración como nos explica ahí. Vamos a agregarlo aquí, require solidity coverage
Y una vez que se instale, vamos a poder utilizarlo. Entonces acá lo que nos dice es que este plugin nos va a estar agregando una nueva tarea que se llama Coverage, que nos va a permitir eh, obtener esa información de coverage que es útil al momento de decir cuánto, de definir cuánto hemos progresado con nuestros test en el contrato, ¿no? Y bueno, acá explica un poco cómo se configura, pero en este caso es simplemente instalarlo y nada más. Entonces ahora vamos a poder decir, bueno, queremos correr vamos a correr nuestro, eh, ¿cómo fue que hicimos? NPX, hard hat, coverage, y vamos a poder realizar el coverage de nuestro contrato. NPX, hard hat, coverage. Y bueno, esto lo que va a hacer ahora es correr esta tarea de hard hat. Y como podemos ver, va a estar primero que nada, bueno, realizando todo lo que hace esta herramienta de coverage para calcular ese coverage. Y luego va a correr nuestros test, ¿no? Y a partir de eso va a decir, bueno, cuánto va a calcular a través de toda una métrica, cuánto de este archivo de Solid y del Smart Contract que creamos, cuánto de eso realmente hemos probado y testeado, ¿no? Entonces, si nos fijamos, genera este archivo que dice que en este caso tenemos el 100% de nuestro código está testeado con este test que está, ¿no? Entonces puedes ver acá en Coverage, por ejemplo, abrir esta web, creo que si abrimos el browser nos permitiría ver, a ver, déjame ver, si vamos a Coverage, eh, quiero ver cómo era para abrir este archivo. Capaz que solo con abrirlo en, en el explorador ya nos alcanza. A ver si abrimos más. Tenemos este. Bien, tenemos como este mini website que podemos ver un poco al respecto de qué es lo que se probó y nos va a dar un poco de información sobre qué falta testear o no. Y si nos fijamos, por ejemplo, mañana, esto seguramente en la clase que viene podemos ver un poco más de detalle, pero lo interesante es que quería más que nada remarcar con esto es que lo único que fue necesario hacer ahora fue agregar esta línea, instalar esa dependencia y ya de por sí accedimos a una task en Hardhat de manera de agregar esta funcionalidad realmente rápido y sin más que eso. Y después ahora para el segundo ejemplo que quería mostrarles de, de un plugin, era el plugin de Gas Reporter, que también nos permite agregar una métrica de cuánto gas va a gastar nuestro contrato. Entonces acá también vamos a hacer lo mismo, vamos a instalar la dependencia Hardhat Gas Reporter. Vamos a instalar con yarn Hardhat, lo copié, Hardhat Gas Reporter. Una vez que se instale, nos decimos que la tenemos que agregar de la misma forma. Y nos dice que en este caso sí podemos agregar una configuración nos va a agregar como una configuración posible en nuestro archivo de configuración aquí, o sea que una vez que esté instalado vamos a poder también agregar un nuevo que sea gas report, una nueva configuración que sea gas reporter y que nos permita definir, por ejemplo, la currency en la que se va a mostrar, cuál es el gas price por defecto. Y en este caso también nos va a dar algunos tips de cómo configurarlo mejor para nuestro entorno. En este caso nos va a decir que tal vez está bueno utilizar este report gas value para determinados casos. Y después directamente nos dice que este plugin se corre directamente con los tests, o sea que
una vez que corramos los tests, también van a estar ejecutándose esa tarea. O sea que si hacemos test, ahora también va a calcular el gas que va a estar gastando estos contratos, ¿no? Entonces, si podemos ver, ahora el output cambia un poco y podemos ver que al momento de, de hacer el deploy de este contrato, el método el deployment nos está gastando 496.000 de gas y llamar a la función de setGreeting, que es la única función que tenemos aquí adentro, vamos a gastar 34.007 de gas. Si por ejemplo removemos el console log y volvemos a correr, es probable que este valor, ambos valores seguramente bajen, pero este valor en especial va a cambiar porque va a ser más barato ahora ejecutar esa función. Y como podemos ver, se comprobó que sí. Directamente los dos valores bajaron, ¿no? Pasamos de casi medio millón de gas a 345 y acá pasamos de 34.000 para ejecutar la función a 29.000. Entonces, este tipo de herramientas también nos permiten todavía mejorar más nuestros contratos y ser más específicos en cuanto eh, el uso que va a hacer en la network. Y eso también demuestra lo fácil también que fue de configurar, ¿no? Que no hicimos más que agregar otra línea acá y instalar esta nueva dependencia y ya podemos tener acceso a esa información de manera sencilla. Y, y a ver qué más tenía para comentarles de esto. No, nada, más que nada esta era la sobre los plugins, era lo que tenía para comentar. Y con esto en realidad ya concluía un poco lo que quería comentarles de Hardhat y de todo lo que nos provee, pero espero que también haya sido un poco, que no haya sido demasiado complejo algunas partes y obviamente eh, vamos a seguir trabajando en las siguientes semanas con estas herramientas y empezar a utilizarlas realmente en la práctica, de crear test y de crear tareas y de utilizar la información que nos va a estar proveyendo.